Hoy vamos a hablar un poquito de la entrada triunfal de Jesús. Y vamos a Lucas 19, por favor. Si alguien necesita traducción, allá están los aparatos, no le dé pena. No le dé pena. Si usted es un adolescente, un adulto, un joven que necesita ponerse los audífonos, póngaselos. Lucas 19, 28, por favor. ¿Estamos listos? Dice el versículo 28 así. Dicho esto, eran palabras que Jesús había dicho, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una escena, hermanos y amigos, extraordinaria. Yo no sé si cuando tú lees los relatos bíblicos empiezas a echar a andar tu imaginación. Yo te animo a que lo hagas, que trates de ver hasta donde tú puedes esas escenas. Si nosotros hubiésemos visto, como yo desde niño, las películas sobre los evangelios o la vida de Jesús, aquellas antiguas películas, hasta las más nuevas, sería fácil recordar escenas y asociarlas con un momento tan especial como este. Pero esto no es simplemente una película más, es algo que realmente sucedió. Mucha gente estaba muy feliz por lo que estaban viendo. Jesús estaba entrando a la ciudad y ellos querían hacerlo rey. Querían que esa entrada de Jesús a Jerusalén fuera la entrada del rey triunfante, que echara fuera el control romano, que tomara posesión legítima del trono, del reino, que la política, sociedad, cultura judía cambiara. Y este era el momento.
Jesús estaba entrando. Querían una entrada humana, una entrada física, una entrada política. Pero Jesús estaba anunciando una entrada diferente. Él quería entrar triunfante al corazón. Él quería entrar triunfante al corazón. Y es lo que hoy todavía quiere hacer. Entrar triunfantemente a las vidas. Y como decía David, y transformarlas. Porque antes de Cristo o sin Cristo es una la vida. Y después de Cristo, en Cristo es otra la vida. La presencia de Cristo siempre produce cambio. Y si no hay cambios, hay que pensar bien si Cristo está o no está. Porque Él siempre cambia. Tal vez no veamos siempre de la misma manera el cambio, pero siempre Él cambia. Y lo primero que cambia es la mente, la forma en que pensamos. Lo primero que cambia es eso. Y también cambia nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos las cosas? Cristo es cambio. Cristo es transformación. Y aquel día Él entró para triunfar. Era un primer día de la semana como el que hoy estamos aquí, hoy domingo. Era el primer día de la semana. Y ese día en particular, el día que hoy llamamos el día o el domingo de Ramos, en ese día los hebreos separaban el cordero que iba a ser sacrificado para la Pascua. Era el día de apartar de entre los corderos que había en las manadas, tomar el cordero pascual. Ese domingo. Después de que había pasado el día de reposo, el siguiente día, el primer día de la semana, de este domingo en particular, ya que la Pascua empezaba, apartaban el cordero para el sacrificio. Y ese día llegó el Cordero de Dios. Si leemos la historia una y otra vez, nos vamos a dar cuenta que Jesús no aceptó, nunca aceptó ser coronado como rey. Él no aceptó ser coronado. Él no aceptó ser coronado como el rey de los judíos. No lo hizo. Porque Él sabía que su hora todavía no había llegado. Todavía no había llegado. Pero en esta ocasión, en este día en particular, Él mismo anunció un evento único, y envió a preparar el pollino donde Él iba a ser sentado y entrar a Jerusalén. A veces no estudiamos bien las cosas, y recuerdo, ¿verdad?, que la historia de un hombre que predicaba, de esos predicadores que no conocen muy bien la Biblia, y de esos que predican, ¿verdad?, que el apóstol Pablo andaba por todas partes. Un día fue a predicarle a las mujeres y dijo: ¿de qué les predico? Porque me invitaron las damas a predicar. Entonces dijo: el papel misionero de la mujer. Y él tomó como base, ¿verdad?, esa pareja misionera. Dijo que Pablo andaba por todas partes anunciando, plantando iglesias en la obra misionera, y la ayuda idónea era su esposa Silas. Pues Silas era un hombre, no era la esposa. No se puso a investigar. Y ese mismo hombre un día predicó sobre esto, el mismo domingo de Palmas, el domingo de Ramos, y dijo: ese día se efectuó un gran milagro, un extraordinario milagro. Jesús entró montado en un pollito. Y ese es un milagro. No leyó bien que no era pollito, era pollito. Y no leyó que más tarde dice: un hijo de asna.
Entonces, los asnos o las asnas no tienen pollitos. Cuidado con lo que decimos. Él entró a Jerusalén y su camino no fue al palacio, su camino no fue dirigido al trono, empezó su camino a la cruz. Unos cuantos días después estaba crucificado. Entró rumbo a la cruz, ahí donde Jesús dio su vida por nosotros. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado qué gratitud tuvieses, qué actitud tomaríamos hacia una persona que diese su vida por nosotros, que diera su vida física, que un día de estos, en vez de que nosotros muriésemos de cualquier manera, Él tomara nuestro lugar? Aquí le llaman héroes, pasan en televisión, son recordados. Pero ¿qué sentirías por una persona que entregara su vida por ti? ¿Qué dirías de esa persona? ¿Cuántas veces tú compartirías lo que esa persona hizo por ti? ¿A quién se lo dirías? ¿O guardarías silencio? Yo creo que no. Y esa persona lo que haría sería algo por nosotros por una breve vida, porque de cualquier manera nos vamos a morir, ¿verdad? Así que si alguien nos salvara la vida sería por unos años. Y moriríamos. Pero Jesús dio su vida para no extender solamente unos años nuestra vida. Dio su vida para darnos vida eterna. Así que dio su vida para reconciliarnos con Dios. Porque todos los hombres pecadores, todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos. Y lo que hizo Jesús al entregar su vida en esa cruz fue amistarnos de nuevo con el Padre, amistarnos de nuevo con Dios, reconciliarnos a través de su muerte, a través de su sacrificio nos reconcilió, porque la culpa nuestra fue cargada en Él y ahora nosotros no tenemos culpa más. No tenemos culpa, porque Él tomó nuestras culpas. Así que Él dio su vida para reconciliarnos con Dios, para limpiarnos de nuestras culpas y evitar el castigo que venía sobre nosotros por nuestros pecados. Eso hizo. En cambio, aquel día, aquella mañana o aquella tarde, muchos estaban pensando que era el comienzo de un nuevo reino en la tierra. Al venir Jesús y entrar a Jerusalén, era una época nueva, era un tiempo nuevo para los judíos, era un reino en la tierra nuevo que Jesús, el Rey, iba a dirigir. Así que esperaban que Jesús destruyera el imperio romano, pero nuestro Señor tenía otro plan. Tenía un plan eterno y perfecto. No tenía un plan por 500 o 1000 o 2000 años. Tenía un plan eterno. Iba a favorecernos de una manera eterna y permanente. Iba a favorecernos de una manera completa, perfecta. Y aunque Él no fue coronado, Él sí permitió algo que como Dios y Rey podía permitir. Él no permitió ser coronado, pero sí permitía que la gente lo recibiera a Él como el Rey, porque Él lo era. Ese Rey había decidido no tomar un reino físico, pero sí estaba permitiendo que todos aquellos que estaban ahí gritaran: gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, que significa sálvanos, Señor, o sálvanos ahora.
No evitó que la gente hiciera esto. No evitó que gritaran alabanzas hacia Él mientras entraba como Rey de Reyes. Dice Mateo 21:9, si busca un poquito ahí atrás, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 9, estas palabras. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, salva ahora. Lo que muchos no entendían en aquel momento, mis hermanos y amigos, y que todavía muchos hoy en día no entienden, era que Jesucristo sí los iba a salvar. Cuando ellos gritaban Hosana, pensaban en una salvación de un yugo físico, de un yugo social y político, de un yugo económico, de un yugo humano. Pero bien decían Hosana, bien que gritaban Hosana, lo hacían con razón, porque Él los iba a salvar. Ese fue un verdadero Hosana, un auténtico y completo Hosana. Pero no los iba a salvar de los romanos, los iba a salvar de sus pecados, los iba a salvar de algo más delicado, de algo más grave, de algo más urgente. Los iba a salvar de sus pecados, del yugo del pecado y de las consecuencias del pecado. Es decir, liberarlos de lo que el pecado hace, que es controlar y destruir la vida. Y también salvarlos de la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Él nos salva de las dos cosas. Algunos piensan solamente que me salve de la muerte, pero también nos salva del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Salvarnos de la condenación, salvarnos de la muerte eterna. Tal vez eso era lo que ellos menos se imaginaban, porque la tendencia humana es poner los ojos en las cosas materiales, las cosas pasajeras. Esa es la tendencia humana. Las cosas que perecen, porque a veces nuestra vista es muy corta. Pero aquel que ve con los ojos de la fe, y aquel que considera atentamente la palabra de Dios, entonces se da cuenta que hay algo mucho más grande, hay algo eterno jugándose. Así que debemos de poner las cosas en lo eterno. ¿Cuántas veces había estado Jesús en Jerusalén? Muchas. Decenas de veces había estado Jesús en Jerusalén. Pero esta vez era diferente. En esta ocasión, Él mismo se estaba presentando. Él mismo anunció una entrada especial. Él entró con el grupo de sus discípulos. Él anunció que iba a entrar y Él pidió un pollino, no pollito. Pollito para cuando salgamos de acá, frito. Él no pidió un pollito, pidió un pollino. Y no cualquiera, uno que jamás había montado. Y también les dijo, si alguien les pregunta, porque le iban a preguntar, Jesús sabía que el dueño le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo está soltando? Y ellos solamente tenían que decir exactamente lo que Jesús dijo. No tenían que hacer una explicación ni dar una paráfrasis, ni tampoco presentar la propia versión de los hechos. Ellos tenían que repetir lo que Jesús les dijo, porque el Señor lo necesita. Es todo. Algunos al mensaje de Jesús le queremos poner de más. Algunos hasta lo queremos cambiar.
Algunos la queremos quitar. Y el Señor dice que solamente digamos lo que Él nos dice que digamos. Y ellos solamente contestaron, porque el Señor lo necesita. Y sin duda lo regresaron. Dice Zacarías 9:9, porque esa es la profecía. Entonces en Zacarías capítulo 9, versículo 9, la profecía de Zacarías dice así: alégrate mucho. ¿Alégrate cómo? Alégrate. Yo todavía no los veo mucho. Alégrate. Y esos son los alegres. Alégrate. ¿Qué? ¿Has visto a alguien alegrarse mucho? Pero mucho. Por ahí en el Facebook anda un video de un niño, de un bebé carcajeando. ¿Se lo han visto? Hasta da miedo. Al principio da gracia y luego da como miedo. Pero está súper feliz. Se carcajea. Hay gente que se carcajea de nada. Algunos de nervios. Antonio sabe eso, ¿verdad, madre? Ella que cuenta la historia, ella que es tiempo de arrepentirse. Alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Da voces de júbilo. Grita alegremente, da alabanzas. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Tu rey viene a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate. Tu rey. Tú nunca has conocido a tu rey, pero tu rey viene. Alégrate. La llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén como rey nos enseña algunas cualidades de Cristo que son presentes siempre y aquí. La primera la vemos en el versículo 28 al 31. Volvamos a Lucas, por favor. Y en Lucas, que hemos leído, Lucas 19, vayamos al versículo 28. Y dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y lo primero que vemos en este rey, que es un rey que exige obediencia. ¿Qué rey no exige obediencia? Pero hay muchos reyes que han exigido obediencia, pero por caprichos, a caprichos que tienen. Un día estaba David en medio de una gran lucha. Estaban ahí enviando, lanzando flechas, lanzando objetos, estaban luchando, y de repente dijo el rey: tengo sed. Y el pozo estaba en medio de la lucha. Así que uno de sus soldados, de esos valientes, dijo: mi rey tiene sed. Y así que se abalanzó, llegó hasta el pozo, sacó el agua y le trajo el agua al rey. Y el rey la tomó y la vertió en el suelo. Porque no era capaz de beber esa agua, que significaba la vida de un soldado. Esos son ejemplos de obediencia, ¿no cree usted? Y nosotros, ¿de qué manera obedecemos al rey cuando nos habla? ¿De qué manera? Van a ir a la aldea de enfrente, van a encontrar un pollino, lo desatan y me lo traen. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen,
Ustedes le van a contestar porque el Señor lo necesita. Yo no oigo cuestionar a ninguno, ¿verdad? Oye, Señor, pero fíjate pero ya Dios está cansado de que nuestra boca diga tanto pero, que tengamos tantos años diciendo pero primero déjame que lo otro, pero primero déjame que acá. Ellos salieron, fueron, tomaron el pollino y cuando les preguntaron dijeron exactamente lo que el Señor les dijo y vinieron, lo trajeron, lo subieron y entró en el asno. El reino es un pelele. Nuestro reino es un monigote, no es un títere, no es un moped. Él es el Todopoderoso. Amén. Él es el que tiene en su mano nuestra vida. Ahí está en su mano. Y ese rey exige la obediencia de los suyos. Escúchame, de los suyos. De los que no son suyos, no. Pero de los suyos. Y podemos enfatizar ciertamente más la humildad de Jesús al llegar a Jerusalén. Zacarías lo decía, humilde. Va a llegar humilde. Va a llegar humilde el humilde. Pero en este evento vemos el Señor empezando con sus discípulos, hablando con autoridad. ¿A quién le gusta la idea de un rey? Hay países que tienen un rey, ¿verdad? Y cuando pensamos en la figura del rey, podemos pensar como la figura del rey de España o el rey de Inglaterra, que en realidad no hacen nada, que nada más están ahí de figura, porque los ministros, los primeros ministros son los que mandan. Los reyes están ahí para la foto. Son el adorno de nuestra historia, es el legado de nuestra historia, pero en realidad las decisiones las toman otros. Nuestro rey no es así. Así que no lo veamos como esos reyes. En su mano está todo el poder, toda la autoridad. Y todo ese poder y autoridad lo ejerce arriba de la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en lo visible y en lo invisible. Él es el rey y todavía no lo entendemos. No entendemos que Jesús merece toda nuestra obediencia. ¿Cuánto? Toda. No una parte, no la que me convenga hoy. Él merece toda nuestra obediencia y la única razón para obedecerle, miren, porque luego queremos razones, ¿verdad? Mientras más crecen nuestros hijos, más cuestionan. Cuando están chiquitos no cuestionan nada, pero luego van creciendo y van cuestionando. Y la única razón por la cual debemos de obedecer a Dios, la única razón que puede valer, es porque así lo dice Él. ¿Tiene más razones? No tiene que darnos ninguna razón, no tiene que darnos ninguna explicación. Si alguien te pregunta por qué, tú solamente contesta porque el Señor así dice. Porque así lo dice. Él es el Rey. Y si lo dice el Rey, así es. Pero ¿cómo queremos que Dios nos explique cosas antes de obedecerle, verdad? Y si no nos satisface, no le obedecemos. Al rey no se le cuestiona. Y la única razón que vale, y es suficiente, es porque Él lo dice. Es un rey que es manso y humilde. Y Jesús dijo, soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué hay mansos y humildes?
de apariencia, de foto, de reflector, de conveniencia. Pero Él es manso y humilde de corazón. Del corazón brota su humildad y su mansedumbre. Dice el versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Porque cuando un rey entraba a una ciudad, cuando un rey entraba a un país, cuando un rey entraba a un lugar como este, a un pueblo, a una provincia, lo que sea, y cuando iba en un caballo, iba en son de guerra. Entraba a quitar la caspa. Entraba en son de guerra. Pero cuando él iba en son de paz, era fácil reconocer si el rey viene en un pollino, viene manso y humilde, viene tranquilito, viene a traernos buenas noticias, viene a hablarnos bonito, viene a mostrar su corazón. Pero si viene en un brioso caballo, corran, corran. Y dice Apocalipsis que cuando Él vuelva, no vendrá en un pollino ni en un pollito, vendrá en un caballo blanco y dirá, fiel y verdadero. Entrará a juzgar y nada ni nadie le hará frente. Pero Él entró manso y humilde. Así es como Jesús entra al corazón. Él invita, el manso y humilde. Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Lleven su yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas, pues mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un joven asno. Desde que lo vieron entrar en un asno, a algunos ya no les gustó. ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? ¿Cómo que en un asno? Y no en un caballo como lo hacían los grandes conquistadores y guerreros de su época. En caballo tenía que entrar. Algunos esperan que Jesús entre a su corazón en caballo, pero Él entra manso y humilde. Él entra tocando el corazón, hablando al corazón. Él pudiera entrar en caballo, hacer y deshacer, pero no lo hace así. No obliga, no conquista, no abusa, y lo pudiera hacer. Él estaba predicando con el ejemplo, porque ahí también en Mateo capítulo 20, no lo busque porque voy a regresar rápido, pero en Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27, Jesús dijo estas palabras. Entonces Jesús, versículo 25, sabiendo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que Él entró dando el ejemplo. ¿Cuántos entramos a la vida de otros montados en caballo? ¿Cuántos vivimos montados en caballo?
¿Cuántos de nosotros funcionamos dentro de la familia o el matrimonio, o en la iglesia, o en el trabajo, donde sea, montados en caballo? Eso es lo que hace la gente del mundo. Pero Jesús dio el ejemplo. Dice Candy que ahora va a comprar un burro. Hay que ser muy grande. No, él va a comprar la mamá del pollino. Burro 4x4. Pero ¿cuántos vivimos montados en un pollino? Sin mañas. Porque los burros son mañosos. Pero ese burrito no tenía mañas. El reino de Cristo, mis hermanos y amigos, es un reino de paz. Es un reino del corazón, el reino de Cristo. Él no venía como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de Roma. Su reino, como Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. No se equivoquen. No nos van a repartir las naciones y a cada uno nos van a poner en un país a gobernar. No, todavía no. No nos van a dar un planetita para que cada quien sea Dios del planetita que quiera. No. Su reino no es de este mundo. Él es un rey que merece alabanza. Así que yo estuve tan feliz escuchando la alabanza de ustedes hoy, el testimonio, el hablar de Cristo. No hablar de nosotros, no hablar de Él. Lo que Él hace, lo que Él es. Es un rey que merece alabanza, dice el versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mire, todas estas palabras no lo decían la multitud, lo decían sus discípulos, porque los discípulos tienen que poner la carne, los discípulos tienen que poner el ejemplo, los discípulos tienen que poner el contenido, los discípulos tienen que poner la verdad. La gente grita, hosana, grita muchas cosas, pero sus discípulos conocen la verdad y la proclaman. Pero no faltaba el fariseo. Dice el versículo 39, entonces algunos, no todos, porque algunos fariseos se convirtieron, algunos fariseos creyeron, pero algunos de ellos, de entre la multitud, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, dile que le bajen 2 rayitas. ¿Para qué tanto grito? Que le bajen, griten, pero ¿para qué? Repréndelo, llámale la atención. Y él respondió, les dijo: os digo que si esto se calla, las piedras clamarán. Porque el firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Es un rey que merece alabanza. Dice que los discípulos tomaron sus mantos y los arrojaron al polvo, a la tierra, a la muñiga, a la suciedad, para que el rey que pasaba por ahí no tocara ni siquiera el animalito, esos lugares. ¿Sabe? Los mantos de los discípulos posiblemente era la única propiedad que tenían, lo único que tenían. ¿Qué somos capaces de arrojar a los pies de Jesús para alabarlo? Yo creo que ni el saco seríamos capaces de poner en el suelo. Tal vez traeríamos la cobijita más vieja de la casa. Ni la del perro quisiéramos traer, porque queremos mucho al perro. Mejor la de mí.
Ellos tendían espontáneamente, porque la pensamos demasiado, ¿verdad? Y lo pensamos y déjame pensarlo, y luego somos bien espirituales, déjame orar. Necesitamos, déjeme orar, pastor, déjeme orar. Meditar. Ellos espontáneamente arrojaban sus mantos y alababan al rey. Los discípulos lo aclamaron como rey. Los incrédulos se opusieron a esta alabanza, dice el versículo 39. Jesús dijo que esta alabanza era necesaria. Tan necesaria era que si ellos se callaban, las piedras iban a empezar a alabar. Imagínate. Cuando yo algún día oiga, con el favor de Dios, a algunos alabar, a algunos ponernos de pie a testificar, compartirle al vecino del evangelio, entonces voy a ver lo que el Señor dijo, que las piedras iban a estar hablando. Y si el que habla, si el que puede hablar, si el que tiene mensaje, que si el que tiene educación, que si el que tiene ánimo, que el que habla bien no lo hace, pues pongámonos de pie las piedras y empecemos a hablar. Empecemos a hablar las piedras. Es hora. Tal vez es hora de que las piedras hablen. Y por último, un rey compasivo. Dice a partir del versículo 49 que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró. Porque él veía la ciudad, cómo estaba. Y también veía cómo iba a estar. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa fue la razón, porque yo te visité, porque tu rey te visitó, porque el Salvador te visitó, porque el manso y humilde vino a ti, porque te dio mensaje, porque se mostró como Él es, y tú no viniste a Él. Lo abandonaste, lo rechazaste, le dijiste no a la salvación, le dijiste no al rey, y por eso te va a venir todo esto. Es consecuencia. No fue el plan de Dios, no fue el deseo de Dios, es la consecuencia que nos buscamos y nos ganamos. Algunos clamaban, pero la mayoría, como siempre, incrédula, no se dio cuenta que tenía frente a sus ojos a Dios. Tenía frente a sus ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos no se daban cuenta. Tenían la oportunidad de su vida. Dijo: si por lo menos hoy, no lo has hecho por siglos, no lo has hecho por cientos de años, pero si por lo menos en este día, tuvieras entendimiento y te dieras cuenta quién te vino a ver, quién te vino a visitar, quién ha estado contigo. Vino tu Salvador, vino tu Rey, y tú ni siquiera hoy te das cuenta. Porque este es el día de tu visitación. Tal vez hoy es el día que Dios te está visitando. Y Jesús sigue diciendo: si por lo menos hoy supieras. Hoy. Estaba la gente ahí viendo, algunos participando, otros en contra. Jesús pasaba frente a ellos y ellos no se dieron cuenta que la paz estaba pasando frente a ellos, que su paz. Y Jesús se lamentó que muchos de ellos no lo recibieron con gusto, no lo hicieron. Por eso Jesús lloraba.
al ver que en medio de tanta gente, en medio de una gran ciudad, porque era muy grande, tenía muchos habitantes, y en unos cuantos días más, para ser preciso, 4 días después, él sería rechazado por esa misma gente. Por esa misma gente. Estas palabras de Jesús, cuando Él profetiza, el versículo 43 y 44, porque vendrá el día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si ese día ellos hubieran entendido, hubieran recibido en sus corazones, en sus vidas, a Jesús el Rey, esto no hubiese pasado. Pero como le rechazaron, como no se dieron cuenta ni les importó la llegada de su Rey, esto que Jesús profetiza aquí se cumplió años después, 40 años después, cuando un general romano llamado Tito sitió la ciudad de Jerusalén, la destruyó, y en aquella lucha cruel, porque no fue lucha, es aquella aniquilación, porque una lucha es de igual a igual, pero en aquel año, en aquella sitiada, murieron 600,000 judíos. ¿Por qué? Porque no recibieron al Rey. Es tiempo de adorar a Cristo. Es tiempo de postrarnos, de arrodillarnos ante el Rey. Es tiempo de hacerlo y de recibirlo como Él es. El Rey poderoso que vino no a pagarnos la renta, que vino a salvarnos de la muerte y condenación eterna. Un Rey que exige obediencia. Y si no le podemos dar la obediencia a Él, en vano hablemos de lo demás. Un Rey manso y humilde, un Rey compasivo, un Rey que merece toda nuestra alabanza. Ese es Jesús. Nadie más. Ese es Jesús. Y fuera de Él no hay quien salve. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte a ti, amigo hermano. Primeramente a ti que Jesús todavía no es tu Salvador. Pero hoy te ha hablado. Hoy te ha dicho, seas niño, joven, adolescente, adulto, yo he venido a salvarte a ti. Yo he venido a salvarte de tu condenación. Yo he venido a salvarte eternamente. Yo he venido a darte vida en abundancia. Y si hay alguien aquí, aunque sea uno, yo no los conozco. El único que conoce el corazón es Jesús. Pero si hay alguien aquí este día que diga, Jesús, yo te necesito. Yo no soy salvo. Yo sé que si muriera iría al infierno. Yo sé que estoy condenado. Pero ahora sé que tú me amas y que me estás invitando a tu reino eterno. Y me estás ofreciendo tu perdón y tu salvación. Y Señor, en este día quiero que me salves.
quiero que me perdones. Quiero entregar mi vida a ti. ¿Habrá alguien aquí este día? Voy a orar. Y si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, que no es salvo todavía, pero hoy es el día. Y no se ocupan muchos para venir a Cristo, se ocupa uno. Por eso dijo Jesús a Jerusalén: si tan solo hoy te dieras cuenta. Un día de fe. Si hoy te dieras cuenta cuánto te ama Jesús. Y antes de orar quiero compartir contigo ese canto que dice: cómo nos ama Jesús, cómo nos ama Jesús, su vida dio, ¿qué más pudo dar? Cómo nos ama, cómo te ama, cómo nos ama Jesús, cómo nos ama Jesús, cómo nos ama Jesús, su vida dio, ¿qué más pudo dar? Cómo te ama, cómo me ama, cómo nos ama Jesús. ¿Habrá alguien aquí que hoy siente el amor de Cristo por él y quiere entregar su vida para que Él le salve? Voy a orar por ti. Ahí donde estás, solamente dilo a Él. Alza tu mano y di: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero su paz. Señor, tú sabes los corazones. Y si hay alguien aquí este día que no te conoce, pero hoy te he escuchado a ti. Yo solamente he sido un medio para compartir tu evangelio. Hoy he escuchado que necesita tu salvación, que está perdido sin ti. Pero tú le ofreces vida, perdón y reconciliación con el Padre. Yo te pido que abra su corazón y te diga este día: Dios, te doy gracias por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Porque a través de su sacrificio, Él me ha dado salvación. Él me ofrece perdón. Y me ofrece hoy y para siempre reconciliarme contigo, Padre. Te recibo, Jesús, en mi corazón. Y te pido, Dios, que me recibas en Cristo como tu Hijo. En su nombre te lo pido. Amén. Y también, Señor, te ruego por cada uno de nosotros que ya te conocemos, hace poco, hace mucho, que podamos ver en nuestro corazón, Señor, el grado de obediencia y de entrega, de sacrificio y de servicio que te ofrecemos a ti, el Rey. Es hora, Señor, de entender, de aceptar y de agradecer que tú reinas. Ayúdanos pues, Señor, a que para ti siempre exista el sí, porque tú eres el Rey. En Cristo te lo pedimos. Amén.